Gracias por acompañarnos a esta nueva edición de los Diálogos Empresariales de Logística, en esta ocasión con el tema Logística de la Frontera Norte, impactos de la pandemia, crisis económica y el TEMET. Y el panel del día de hoy que nos acompañará está formado por Juan Carlos Villa, director regional para América Latina del Instituto de Transporte de Texas, INM. Raúl Trat, director del Fideicomiso del Puente 3 de Nuevo Laredo, bienvenido. Carlos Fernández, director general de Transportes FEMA. Víctor Martínez, director general de Steel Transportes. Y Roberto Pérez, director general de Forza Transportation. Bien, a todos ustedes, muchas gracias por atender a la invitación que les hicimos en T21 para platicar sobre este tema. Y bueno, la logística de la frontera norte es estratégica, es la bisagra de conexión con nuestro principal socio comercial y pues tenemos, entre otras cosas, el puente de mayor tránsito comercial en el mundo, que es el puente de comercio exterior, aquí representado por Raúl Trat, y donde pues se conjunta el mayor tránsito internacional de intercambio comercial. Muchísimas gracias por estar aquí. El año pasado, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía, el comercio entre ambos países sumó 614,000 millones Estoy aquí de dólares. En una videoconferencia, pero no escucho. Y una gran parte de ese comercio, con valor de 614,000 millones de dólares, sí. Cruza por vía terrestre en nuestra frontera norte. Y precisamente ahí se ha creado toda una dinámica de negocios, de comercios logísticos, de procesos de agregar valor a la cadena de logística que han generado y detonado toda una simbiosis, una economía sinérgica muy interesante que genera muchos empleos, que genera mucho desarrollo e inversión económica para lograr hacer ese cruce lo más eficiente posible dentro de las medidas y posibilidades que enmarca la infraestructura y los procedimientos de seguridad que cada uno de los dos países pues han marcado. Y bueno, siendo tan esencial para la logística entre estos dos mercados, pues desde luego que creímos que ameritaba una revisión ante la situación particular que estamos enfrentando, de ver cómo está operando, cómo está funcionando, cómo fue afectado por el efecto de la pandemia sanitaria inicialmente, la paralización de muchas actividades económicas en ambos países, y bueno, pues esto, cómo recibieron ese primer impacto. Luego, pues consecuentemente, la crisis económica que ha derivado del cierre parcial de muchas actividades y la reapertura en forma gradual y con un comercio en menoscabo por las actividades propias del cierre de muchas actividades. Y bueno, pues un aliciente más es el tema del nuevo TEMET, que nos vino a cambiar un poco las reglas de operación y nos gustaría saber también en el curso de nuestra conversación de qué manera estas han sido modificadas o alteradas en la operación tradicional, digamos, que se tenía regularmente y que ya se manejaba por 25, 26 años que duró el famoso Telecan. Así que, pues, para dar inicio al tema, me gustaría presentar en primer lugar a Juan Carlos Villa, darle el uso de la palabra y que nos presentara una primer semblanza sobre el tema. Por favor, Juan Carlos. Tu micrófono está apagado, Juan Carlos. Juan Carlos, tu micrófono está apagado.
Ya, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Juan Carlos. Ya. Perfecto. ¿Y ven mi pantalla? Sí, también la vemos, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues como decía, gracias Ociel y gracias a todos por participar en este evento. Lo que estamos haciendo en el Instituto de Transporte de Texas es analizando los impactos que tiene la pandemia y la crisis económica que ya tenemos encima, así como también la parte del nuevo tratado. Hemos venido trabajando obviamente a marchas forzadas a partir de febrero, marzo, en tratar de identificar cuáles han sido los problemas y las consecuencias más que nada de este problema. Lo que creemos es que hay dos causas principales. Primero fue la discrepancia en la definición de las actividades esenciales y la otra fue las restricciones de los cruces fronterizos. Respecto a la primera, pues como ven aquí en la gráfica se ve cuáles son las actividades esenciales que definió Estados Unidos. El Departamento de Homeland Security fue quien definió cuáles eran esas actividades y obviamente incluyó logística y transporte, cadenas de suministro por su importancia que tienen para la distribución de productos médicos, de PPEs, etcétera, algunos otros, ¿no? Sin embargo, acá en México tuvimos una primera definición en marzo 31, en donde se tienen algunas actividades, pero no coincidían. Después hubo un cambio, afortunadamente el 13 de mayo, en donde ya se añade la industria automotriz, como habíamos platicado, es de las más importantes o la más importante para el comercio exterior de México y eso ayudó. Sin embargo, hubo una pérdida de tiempo ahí de un mes y medio por lo menos y obviamente no van a empezar a arrancar inmediatamente las automotrices a producir y a estar enviando o recibiendo material. Aquí en esta gráfica les muestro los cambios que hubo de enero a abril para los tres principales productos de importación y exportación de México, ¿no? Como verán, hubo una baja considerable entre 2019 y 2020 en maquinaria, en productos minerales y transporte, sobre todo, que es el que veníamos hablando. Y en las exportaciones se tiene, sobre todo, transporte es el segundo más importante. Y luego lo que hicimos fue, analizamos contra enero del mismo año, de este año 2020, analizamos cómo fue cayendo. Y si ven ahí otra vez la industria automotriz, o sea, transporte, que es este movimiento de vehículos y autopartes, básicamente cayó en lo que son exportaciones un 75%, o sea, de enero hasta llegar a abril y un 78%, casi 79% en lo que se refiere también enero-abril en las importaciones. Entonces fue un golpe brutal en el movimiento de mercancías. Posiblemente el movimiento de vehículos no cayó tanto como se muestra aquí. Este es el puente 3, el que Raúl dirige. Y hubo obviamente de marzo a abril una caída, sin embargo ya empezó a recuperarse. Ahí habría que ver ahorita que nos comente Raúl cómo está moviéndose actualmente. Sin embargo, aquí lo importante, como menciono en la lámina anterior, es que el tipo de mercancías que se movieron cambió muchísimo, ¿no? De la tendencia. Y eso obviamente trae problemas logísticos y de movimiento no solo del transporte, sino también de toda la cadena. Otro comentario que les quería hacer es respecto a los vehículos ligeros, que aunque no hubo vehículos ligeros, como saben, hubo restricciones al movimiento de personas no esenciales. Únicamente se mueven actualmente en la frontera ciudadanos, residentes o personas que pueden demostrar que tienen trabajo del otro lado. Entonces, obviamente, eso también hubo un impacto en la caída de los movimientos de vehículos ligeros. Y en la parte superior derecha están viendo una gráfica que preparamos con los tiempos de cruce. Nosotros en el instituto y trabajando con todos los
cruces y puentes fronterizos, no solo en Texas, sino a lo largo de la frontera, hemos venido implementando un sistema de medición de tiempos de cruce para camiones. Y trabajando, por ejemplo, con Raúl, hemos implementado ya en el puente 3, estamos haciendo modificaciones porque están haciendo expansión, pero podemos medir los tiempos de cruce y aquí se ve la línea anaranjada es el promedio de enero y vemos cómo en abril cayó muchísimo, luego en mayo ya empezó a subir un poco más con respecto a los meses anteriores. Platicando con CBP, con Customs and Border Protection, nos comentan que ellos también tuvieron problemas de personal en donde no tenían suficiente personal para poder asignar a todos los cruces, por lo que eso trajo problemas en los tiempos de cruce. Y aunque el volumen bajó, los tiempos volvieron a subir. Entonces, básicamente esa es una pequeña introducción que tengo para ustedes y ya después podemos participar en algunas de las preguntas que Ociel nos tiene preparados. Gracias. Está apagado tu micrófono, Ociel. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante las estadísticas, los números, los datos duros que nos compartías. Y bueno, veíamos en esta estadística, Carlos Fernández, que abril fue el peor mes y ustedes como uno de los grandes transfer operadores ahí en la frontera de Nuevo Laredo, lo puedes confirmar. Espérate, como quiera aquí tantito. Carlos. Tu micrófono, Carlos. No termina uno de acostumbrarse a esta nueva normalidad y lo primero es encender el micrófono. Así es, Ociel. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su participación. Como todos deben de saber, para Nuevo Laredo el comercio internacional es más importante, considero yo, para el resto de la República. Tanto Nuevo Laredo como Laredo, Texas, pues tienen una vocación natural al comercio internacional y eso hace que pues la economía de los dos pueblos gire en torno a ello. Con esta pandemia hemos enfrentado situaciones que yo quisiera destacar 3 puntos principales que nos están afectando. Digo, combinado con lo de la pandemia y en general, ¿verdad? Yo quisiera empezar por la infraestructura aduanera. Actualmente las aduanas y puertos de México siguen experimentando una tarea incompleta de modernización. Vemos más en el discurso que en los hechos los avances. Sí, definitivamente vemos que el gobierno ha tratado de implementar mejores estándares, prácticas para modernizar los procedimientos y técnicas aduaneras, pero pues ya en la práctica, ya aquí en la frontera, vemos que no han sido suficientes. Uno de los principales dolores de cabeza son las largas filas que hacemos en los puentes internacionales para cruzar los embarques. Y esto normalmente es atribuido a la falta de infraestructura. Si bien es cierto que las estadísticas muestran, como la que presentaron ahorita, tiempos no tan altos, la realidad es que con mucha frecuencia nos tardamos hasta 3 o 4 horas para hacer un flete, tomando el tiempo desde que sale del patio de Nuevo Laredo hasta llegar al destino final en Laredo, Texas. Y esos tiempos los consideramos inaceptables. Si nos ponemos a pensar que para hacer un flete de Nuevo Laredo a Saltillo, por poner un ejemplo, nos tardamos 3 horas y media,
y para cruzar solamente la frontera le estamos invirtiendo 4 horas, pues definitivamente nos obliga a seguir pensando, trabajando este aspecto, esta agilidad en los cruces, sobre todo tomando en cuenta este punto o esta ciudad en especial donde procesan diariamente hasta 13 o 14 mil camiones diariamente. Para nosotros el ideal sería que se mantuviera ese promedio de 30 minutos en el cruce. Pero bien, sí tenemos que reconocer que ha habido algunos avances importantes o algunas acciones importantes. En Laredo, Texas, han habilitado nuevas casetas de revisión. También el año pasado se construyó un carril para los camiones FAST, además de que han invertido en tecnología. En Nuevo Laredo igualmente, apenas el año pasado se hizo un carril especial para el cruce de camiones vacíos y el carril que comentaba Raúl que se está construyendo para el acceso al Puente 3. Ese es uno de los aspectos que quiero destacar. El otro está en la operación y competitividad del puerto. No sabemos aún qué sucederá con el anuncio que acaba de dar el presidente de México, referente a que el Ejército y la Marina asumirán el control y la vigilancia de los puertos y aduanas marítimas y terrestres para combatir la corrupción, el contrabando y el narcotráfico. Actualmente el Ejército y la Marina ya están ocupados en actividades que no son las que les corresponden, como el aeropuerto de Santa Lucía, el programa de reforestación Sembrando Vidas. También están enfocados a tareas de migración en las fronteras, cuidando los hospitales ahora durante la pandemia. Y si a esto le sumamos la nueva tarea de administradores de aduanas, pues no sabemos cuál será el resultado. Indudablemente reconocemos que las aduanas de México, en especial las de la frontera norte, son un asunto de seguridad nacional por el tema del tráfico de armas, de mercancías ilícitas, pero también no debemos de olvidar que es un asunto comercial, es un tema comercial muy importante para el país, y no nada más para el país, sino para para Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Esperemos que estos cambios no le resten competitividad y dinamismo al comercio internacional. Otro tercer punto que quiero destacar, que es muy particular de nuestro sector, el transporte, pero que últimamente nos está pegando, es el déficit de conductores de tractocamión. Desde hace varios años el sector de transporte ha venido enfrentando un grave déficit de conductores. Se habla que solamente en Nuevo Laredo, de acuerdo a datos de Central de Carga, nos faltan un promedio de 2,000 conductores. Y a nivel nacional, de acuerdo a datos de la Canacar, el déficit se habla que es de 50,000 operadores. Y lo grave es que el déficit ha venido creciendo. Entre otras cosas, algo que nos ha afectado últimamente es que este problema también existe en Estados Unidos. Pues las empresas americanas tienen el déficit y lo que ha sucedido que últimamente bajo el esquema llamado la visa que les dan de operadores B1, estas empresas pues están contratando la mano de obra que ya nos falta acá en México, con sueldos muy atractivos ante lo que definitivamente pues no podemos competir. Eso indiscutiblemente afecta mucho la competitividad de nuestro sector. Algo que sin duda, creo Carlos, que... si quieres continuamos en el tema de los operadores en tu segunda participación, ¿sí?
Perfecto, claro que sí, Ociel. Y a continuación le daría el uso de la voz a Víctor Martínez, director general de Steel Transportes, para que nos dé la visión de los otros cruces fronterizos donde tú estás, Víctor, que es Tijuana y entiendo, y Ciudad Juárez, El Paso, ¿no? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Espero que se encuentren bien de salud, al igual que sus familias y su equipo de trabajo. La situación que estamos viviendo, tanto en la frontera de Ciudad Juárez como Tijuana, no es diferente a lo que acaba de mencionar el señor Fernández, de lo que viven en Nuevo Laredo. Aunado al intento de mejorar tecnológicamente la infraestructura de las aduanas, tanto mexicana como americana, continuamente se están cayendo los sistemas, la falta de infraestructura sigue quedándonos debiendo. Aquí en Ciudad Juárez, los tiempos de cruce son similares a los de Laredo, 3-4 horas. Tijuana no se diga. En Tijuana es un caos el cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos por la falta de infraestructura carretera y también de casetas, ¿verdad? Nos falta mucho por hacer en el aspecto de más carriles, de más accesos. Y desafortunadamente en Tijuana pues no hay mucho que hacer, habría que salirse de Tijuana para crear nuevas infraestructuras. Y eso pues yo lo veo muy difícil que se dé en el corto plazo. Por el lado de la pandemia que estamos viviendo, nosotros nos ha afectado muchísimo. Ciudad Juárez es un fuerte proveedor de la industria automotriz y pues esta situación de la pandemia nos afectó grandemente en el volumen de trabajo que tuvimos, ¿no? Hoy por hoy, cuando ha aumentado un poco la producción de la industria automotriz, que está trabajando al 30%, pues sigue afectándonos a nosotros muchísimos. La mayoría de los transportistas de Ciudad Juárez estamos trabajando a un 40 o un 50% máximo de nuestra capacidad total. Aunado a esto, el problema de inseguridad que se ha incrementado fuertemente tanto en la frontera de Tijuana como de Ciudad Juárez, el intento de contaminación por parte de la gente que se dedica a las cosas ilícitas, nos ha venido también a afectar bastante. Tanto así que hemos creado comités de seguridad entre todos los transportistas para cuidarnos las espaldas. Ahora con la prohibición del tránsito de ciudadanos mexicanos hacia Estados Unidos, pues se ha disminuido la oportunidad de llevar las mercancías ilícitas a Estados Unidos por los medios del turismo, ¿no? Del turismo, del tránsito del turismo. Y se está buscando, y ellos están buscando formas de cruzar sus mercancías justo antes de cruzar los puentes. Entonces, sí tenemos un problema muy fuerte por acá. No escuché al señor Fernández mencionar algo al respecto, pero también es un problema que tenemos. Adelante, Ociel. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, continuaríamos con una primera intervención de Víctor Martín, Roberto Pérez, Roberto Pérez de Forza Transportation. Abre tu micrófono, Roberto, también. Ya estás. ¿Ahí me oyen?
Sí, te escuchamos. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación para estar ahorita con ustedes en este panel. Los puntos que han estado tocando pues repercuten siempre del lado americano. Todo lo que pasa del lado mexicano acaba afectando de varias maneras el transporte del lado americano. Y sí, definitivamente los problemas también son comunes, como el tema de los operadores. La pandemia vino a traer diferentes retos de diferentes tipos y ha causado un movimiento y ha radicalizado mucho también los volúmenes de trabajo. El tema de lo que está sucediendo ahorita en el puente no nada más es el factor de que el puente no funciona como debería, sino que también de 5 semanas más o menos para acá, al menos con nosotros, se incrementó el trabajo en un 300%. Hace 6 semanas, en el mes de mayo, teníamos 20% de la flotilla parada y ahorita prácticamente le estamos quedando mal a todos los clientes por el volumen de trabajo que hay ahorita. Entonces, sí, yo pienso que el transporte va a durar así por muy buen tiempo. Yo pienso que por los siguientes 2 años va a haber una inestabilidad en el volumen y va a ser muy radical todo. Va a ser, o se paró completamente o hay unos volúmenes muy fuertes de trabajo. Entonces, siempre que algo falla, siempre que algo no está funcionando, usualmente son varios factores los que afectan. En este caso, el tema de la pandemia vino a tocar varios puntos. Ya teníamos retos antes de la pandemia, ya teníamos el problema de la capacidad, ya teníamos el problema que el sistema se caía en el puente con mucha frecuencia y la pandemia vino a traer otra serie de retos mucho más complejas. Nosotros veníamos haciendo un plan de Lean Transportation del lado americano, tomando los 5 costos más importantes en el transporte, incluyendo los primeros 3, que es el diésel, las llantas y el seguro, la aseguranza acá en el lado americano. Y prácticamente decíamos, la empresa está resistente a cualquier tipo de crisis por la forma en la que estamos manejando la empresa. Y no, nos dimos cuenta en la pandemia que somos mucho más vulnerables de lo que pensábamos, mucho más vulnerables, y el reto es muy complejo. Pero definitivamente todo lo que pasa en México repercute del lado americano. Yo siempre le comento a los clientes que la magia pasa en México. Toda la magia puerta a puerta del cross-border pasa en el recorrido del lado mexicano y en el cruce, porque es donde se vuelve más complejo por diferentes temas, incluyendo el tema de la seguridad, ¿no? Y el presidente mexicano, de AMLO, pues sí ha transmitido algo de incertidumbre a la frontera, porque también no se han cumplido muchas de las cosas que se hablaron antes de la campaña. Entonces, yo creo que va a seguir el problema en la frontera, y sí hay varios factores que están afectando, pero el tema de la pandemia vino a subirle la complejidad a muchos temas que ya eran un problema antes y vinieron a agudizarlos todavía más. Ya, muchas gracias. Platicaremos más adelante, Roberto, sobre cómo se da esa magia en México y un poquito más en detalle sobre la inestabilidad que tú ves que se generará en el transporte para los próximos 2 años, ¿sí? Y bueno, cerraríamos esta primera ronda con la participación de Raúl Trat. La infraestructura ha sido puesta aquí en juicio. Hay que modernizar esas infraestructuras. Desde que firmamos el primer Telecam, se decía que teníamos infraestructuras que era, ya no recuerdo de quién fue la frase, pero era, tenemos un tratado comercial del siglo XXI con reglamentos y leyes del siglo XX e infraestructuras del siglo XIX.
Entonces, hay que irlas actualizando y nos platicabas, Raúl, que se han modernizado mucho y que siguen estos procesos de inversión reciente, también aparte de las tecnologías de la información incorporadas a hacer más inteligentes los servicios, pero no sé, me atrevo a especular que el proceso de las largas filas para hacer el cruce de tu puente, pues tiene que ver con los procesos de CBP en el control de accesos hacia los Estados Unidos. Sí, lo que platicábamos ayer precisamente, estaba revisando los números. Ahorita que hablaba Juan Carlos de los números, para mí el más bajo fue mayo, hablando directamente a exportación, ¿no? Nosotros, por instrucciones del gobernador, vimos la opción de ver hacia dónde iba el crecimiento y cómo iba el crecimiento de Estados Unidos. Entonces, logramos, como decía Carlos Fernández, ampliar los carriles de carga y los carriles de FAS y lo que es certificados, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en este puente? Que pues tenemos que ampliarnos para poder darle el servicio, pero si no se moderniza, en este caso los vecinos, pues vamos a seguir igual. Yo quisiera comentar algo que está muy confuso. Yo ya tengo trabajando en puentes internacionales alrededor de pues, ya casi 20 años. Yo empecé en el 97 con Capufe y hasta la fecha me tocan puentes. Una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, ayer lunes no tuvimos tiempos largos de espera, estuvo muy fluido el día de ayer, el día del viernes, y sin embargo llegamos a más de 6,700 cruces y no hubo tiempos de esperas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues la eficiencia que tuvo los vecinos fue muchísimo más rápida para tramitar todos los, pues en este caso pedimentos, o no sé qué es en lo que se tardan ellos, la revisión sobre todo. Entonces, un lunes para mí puede ser de 7,000 vehículos a exportación y un martes de 6,500, pero el tiempo de espera del lunes es de media hora, 40 minutos, y un martes es de 4 horas, como dice Carlos, 3 horas. Entonces, yo creo que el tema es, aquí en Nuevo Laredo en lo particular, nosotros ya automatizamos, ya hicimos lo que teníamos que hacer para que no nos gane el crecimiento del aforo en este caso, pero sí hay que, en este caso, platicar con los vecinos y ver que ellos se modernicen, ¿no? Que es donde nosotros nos detenemos un poquito. Ya gracias a Dios, junio ya se emparejó y ya vamos al parejo por el que el año anterior. En mayo sí tuvimos una caída de 50 y tantos mil vehículos. Junio salimos con 3,000 y ahorita en julio vamos arriba, ¿no? Esperemos que así continúe el aforo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer o algo? Ya, si quieres, continuamos conversando hacia adelante, mi querido Raúl. ¿Sí? Y regresaríamos con la visión de Juan Carlos Villa, el tema de las infraestructuras. Hay una serie de variables que impactan, desde luego, la velocidad promedio que se tiene de los cruces. Ustedes, en su experiencia, Juan Carlos Villa, sabemos que han realizado por años muchos estudios al respecto. ¿Cuáles son los principales embudos, digamos, que se presentan en los cruces fronterizos? Ok, gracias, Ociel. Pues sí, comentando respecto a lo que ya platicaron Carlos y Raúl y Roberto, hay dos formas de poder solucionar o hacer más eficiente la infraestructura de transporte. Una es incrementándola, o sea, haciendo más carriles en este caso, o modificando los procesos. La primera, que es haciendo una mayor infraestructura, no solo carriles de acceso, sino también carriles de inspección o las casetas de inspección.
Ese, digamos que ha ido aumentando, como comentaba Raúl, ya se incrementaron del lado mexicano, ya se incrementaron del lado americano. En San Diego, el otro día platicando con CBP, van a incrementar otras 10 casetas, pero digamos que esa es la situación de la infraestructura. Lleva mucho tiempo. Hicimos un estudio para NatBank, un cruce fronterizo nuevo o ampliación puede tardar años, estamos hablando de 5 a 10 años, por todas las diferentes dependencias que participan en el proceso. Está Indavin, está GSA del lado americano, está aduanas, está CBP, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una forma un poco más eficiente de hacer esto es cambiando los procesos. Y también se ha venido mejorando, obviamente no a la velocidad que todo el mundo quisiéramos, pero por ejemplo, se empezó con los carriles FAST y CityPath, en donde después del 2001 se empezaron a implementar. Obviamente no estaban funcionando, no funcionan como se debe, porque muchas veces falta la infraestructura del lado mexicano. Entonces tenemos que tener ese balance entre infraestructura y procesos. Más recientemente, el UCP, el Unified Cargo Processing, también ha dado buenos resultados, no en todos los cruces, porque otra vez no existe la eficiencia en la parte de infraestructura. Sin embargo, vamos mejorando, digamos, no estamos otra vez tan bien como quisiéramos. Y contestando específicamente a la pregunta, si el cuello de botella es definitivamente CBP. Hacemos la comparación de la frontera Estados Unidos-Canadá contra la frontera México-Estados Unidos y la diferencia es que aquí tenemos 3 posibles inspecciones. Tenemos primero del lado mexicano, se tiene la inspección aleatoria del SAT, que te puede tocar, no te puede tocar. Después pasas a CBP, en donde también existe primaria y secundaria. Y luego hay una tercera inspección que ustedes como transportistas lo conocen muy bien, ¿no? La inspección de los vehículos, de la que le llamamos en inglés safety y no security, ¿no? Y ahí hay una tercera inspección en donde no hay una buena coordinación entre la parte federal y estatal. El Estado es quien se encarga de esta última inspección, ya sea en DPS en Texas, el Highway Patrol en California, etcétera. Sin embargo, hay otra inspección dentro del recinto federal americano que la hace la FMCSA, que es el equivalente a la Dirección de Autotransporte Federal, en donde hay otra, pero no hay comunicación entre ellos. Entonces, eso viene otra vez, como mencionaba anteriormente, una serie de actores en donde no hay buena comunicación y hace el proceso más lento. Una de las cosas que hemos estado también analizando es que no nada más es el tiempo de cruce, sino también tenemos la confiabilidad en ese tiempo. Si son 2 horas, pero son 2 horas siempre, no hay problema, por lo menos logísticamente se pueden ajustar las empresas. Sin embargo, si un día es 2 horas y el otro día es 4 y el otro día media, es cuando vienen los problemas. Entonces, ese es nuestro punto de vista y otra vez las posibles alternativas de solución. Gracias, Ociel. Ya, muchas gracias, Juan Carlos. Sí, la verdad es que el tema de procesos, coordinación y colaboración entre autoridades, inteligencia artificial, ahora que pues se cuentan con muchas herramientas que ya toman decisiones inteligentes, pues eso puede ayudar a que se simplifique. Muchas veces hemos platicado por años de que las revisiones no necesariamente se tendrían que hacer en los puentes, ¿no? Pero, pues hay que cambiar la mentalidad en las autoridades, los tomadores de decisiones, y eso pues toma mucho tiempo convencer, Carlos, ¿no? A la autoridad en decir, oye, pues la problemática está hacia otro lado, enfoquemos hacia allá la visión, ¿no? Carlos. Ya. Es correcto, toma mucho tiempo. A través de los años hemos enfrentado esta problemática, la problemática del cruce, de los tiempos de cruce. Y bien, ahorita se comentaba de que las causas bueno, yo diría, es una combinación, los problemas de cruce o la lentitud en el cruce es una combinación de infraestructura,
procesos y personal, porque no se ha mencionado el personal, pero en muchos de los casos, los administradores o directores de los puertos comentan que no tienen el personal suficiente. Es algo que pues lo vemos muy grave, muy difícil de entender, porque se está deteniendo todo un comercio internacional. Ves filas de kilómetros y kilómetros detenidos porque no hay recursos para abrir 1 o 2 carriles más, los módulos donde se procesan los documentos, porque no hay personal. Ahora, sí está muy canalizado, muy enfocado el problema hacia Estados Unidos. La revisión se hace mucho más lenta cuando cruzamos Estados Unidos. Y entendemos el problema de nuestro país vecino, de Estados Unidos, el problema de la inseguridad o la preocupación que tienen, no nada más de las drogas, sino del terrorismo. Y eso hace que pues las revisiones a veces se den de una forma que como empresario o como usuario del puente no lo entiendas. Tal vez eso explica lo que hace un momento comentaba Raúl, que hay ocasiones donde hay días donde hay un número alto de embarques que cruzaron y no hubo filas, y hay otro día que hay un volumen mucho menor, y sí hubo largas filas. Yo creo que obedece a esos cambios que hacen en las revisiones, en los procesos, pero procesos muy específicos o muy peculiares porque son de seguridad, y que eso hace que sea muy difícil encontrar la solución. Llegamos a un momento en que ya no avanzamos en las gestiones que hacemos, en las reuniones que tenemos, pero sí, un problema de mucho tiempo, la larga fila en los puentes. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, continuaríamos con Víctor Martínez, por favor. El tema de los procesos, ya decía Carlos Fernández, es una combinación, son muchas variables con las que hay que lidiar día a día, ¿no? Y todas estas cambiantes, Víctor. Es correcto. Y gran parte de esto lo genera pues la inseguridad y el trasiego de drogas, ¿no? Aquí en Ciudad Juárez puede estar fluido el movimiento de cruce hacia el norte y encuentran un camión contaminado o cargado con droga, y todo eso viene a frenar por el resto del día el tiempo de cruce, ¿no? Si estábamos cruzando en 3 horas, nos vamos a 6 horas o 7 horas. Todo esto generado de todo lo que estamos viviendo, ¿no? La prohibición de gente cruzando hacia allá, y esos procesos no los va a cambiar la aduana americana, porque ellos están protegiendo tanto del trasiego de droga como del terrorismo, que cada vez está más latente, ¿no? Ahora el proceso de revisión, los procesos que ha implementado la aduana americana, como los nuevos estándares de CITIPAD, de ahora estar cuidando alguna contaminación, no solo de drogas, sino de insectos, de plagas, de herbicidas, de todo ese tipo de cosas, y que nos hacen a nosotros responsables por estar cuidando y limpiando que no sea de ese tipo de contaminación también. Entonces, cada vez le suman a más procesos y más elementos de cuidado que lejos de acelerar el proceso, pues lo hacen más lento. Sí, muchas gracias. Y bueno, en el tema del evento de crisis, de bajón de actividades que se tuvo, Roberto,
¿qué pasó? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo adaptarse? El recurso humano es esencial, sobre todo el operador, ya lo comentaba también Carlos Fernández, es un recurso escaso. Entonces, aunque hayas tenido menos operaciones, supongo que los retuviste y ahora me dices que hasta estás desbordado en la demanda. Sí, sí, así es. Sí, estamos ahorita bastante cortos, no nada más de operadores, estamos cortos con personal también de operaciones y de otros departamentos, porque el incremento en el trabajo de 5 semanas para acá ha sido muy fuerte, ha sido bastante fuerte. No estábamos preparados para el incremento de trabajo que hemos tenido y cada semana... ¿Pero qué pasó? ¿Por qué les excedió la demanda ahora? Fue igual, como decía la primera vez, usualmente cuando algo se desborda es una combinación de factores. El factor más importante definitivamente es todo lo que estuvo rezagado en abril y mayo. Mucha parte de lo que estuvo rezagado del producto de diferentes tipos, ¿verdad? Que ahora ya son los productos, no son los mismos, ¿eh? Sí, definitivamente esta palabra que se usa mucho de esencial, muchos de los productos son productos esenciales para la vida común de una persona en cualquier parte del mundo. Primero que nada, lo rezagado. Y número dos, en Estados Unidos es temporada de cosecha, lo que le llaman el produce season. Entonces, mucha capacidad en estos meses se va para las cosechas, para el produce por diferentes razones, entre ellas el que hay más ingresos o hay más porcentajes de ganancia en esa industria y dejan un poquito la industria de la caja seca o el equipo abierto desprotegido, ¿no? En ese caso. Y lógico, o sea, dicen que en Río Revuelto los pescadores ganan o algo así. Ha habido empresas que tenían capacidad y que han tomado ventaja del mercado spot, pero más que nada ha sido lo que se estuvo rezagando en lo que fue abril y mayo. Y pues reaccionamos de la mejor manera que podamos, ¿verdad? Es una combinación de empezar a contratar gente a marchas forzadas, empezar a hacer estrategias para poder producir más con lo que ya tenemos, porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México realmente no ha abierto del todo y eso nos ha llevado a no poder tener doble placa en el camión y eso nos lleva a no poder contratar más choferes mexicanos B1, que son los que realmente han cambiado el transporte del cross-border en volumen. O sea, mi empresa hace 700 embarques del lado americano, la empresa no hiciera ni 200 si fueran con puros choferes CDL americanos. Entonces, dependemos mucho del operador B1 mexicano y ahorita con el tema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos ha afectado bastante el crecimiento a todas las empresas que usamos el concepto del B1. Y luego aparte, también está la incertidumbre de que estamos contratando más operadores, estamos planeando ordenar más camiones, pero no sabemos qué es lo que va a pasar porque sí hemos visto un incremento aquí en Laredo, Texas y en general en Estados Unidos de gente contagiada y desafortunadamente de gente que ha fallecido. Entonces también está esa desconfianza de que pudiera volver otra vez a rezagarse el trabajo y también hemos optado por subcontratar parte de ese mismo trabajo, ¿no? Lo que le llaman el brokerage del lado americano. Entonces está muy complejo el panorama, pero la misma complejidad del panorama lo hace que haya una gran oportunidad para las personas que puedan de alguna manera descifrar o tener una buena estrategia para atacar todos estos problemas que estamos viendo. Ya, muchas gracias. Y Raúl, en la parte de la operación del puente, ¿qué ha implicado esta situación particular de que ahora atravesamos de la pandemia? ¿Ha habido algunos protocolos especiales también para un proceso como el de ustedes?
Bueno, primero que todo, ¿sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien. Sí, sí, sí. Ay, perdón, me tuve que cambiar de ubicación porque me estaba fallando allá. Sí, pues estamos ya tratando de combatir todo lo que es la cuestión de sanitizar aquí las instalaciones. Estamos ya contemplando túneles de salida que estén sanitizando los camiones y todo. Estamos tratando de ver cuál es la mejor forma de que se pueda operar sin ningún riesgo, ¿no? Ahorita que hablaban de la falta, Carlos habló de la falta de choferes, Roberto de Forza también platicaron. Carlos Fernández hace poquito nos presentó un proyecto, bueno, ya no hace poquito, quiero decir que fue hace ya un rato, lo habíamos platicado con el gobernador. Ya el gobernador autorizó el recurso para llevar a cabo una pista para choferes, para conductores en este caso, para que puedan salir de la escuela y tener una pista donde llevar a cabo pruebas de campo, ¿no? Ya va muy adelantado, desgraciadamente pues, se atravesó la pandemia, pero el proyecto ya se tiene el recurso. Lo único que estamos esperando ahorita por parte del gobierno del estado es de que se autorice el proyecto por lo local, ¿no? Teníamos un terreno, ya Carlos nos hizo llegar ahí otra propuesta de otro terreno en el que se puede instalar la pista para que los conductores hagan sus pruebas. Entonces, todo esto va muy avanzado, pensando a futuro de que no tengan la escasez de choferes, ¿no? De conductores, que en este caso sabemos que aquí hay alrededor de 2,000, 2,500, decía Carlos. Lo que estamos tratando de hacer por medio de nosotros es apoyarlos al 100%, ¿no? Ya el gobernador dio la autorización, ya nada más esperamos terminar en lo que es el mes de agosto con el proyecto y de ahí para el Real estaríamos construyendo la nueva pista para conductores aquí en Nuevo Laredo. Ya, y sí confirmarías tú que lo que comentaba Roberto de que ese tráfico que se quedó rezagado quizás es lo que ha hecho que repunte estos meses la actividad en el puente. Raúl. Es que dijiste Roberto, yo dije, caray. No, sí, no, es que hecho, lo que declaró Roberto, vaya. Sí, de hecho, mira, en abril, ahorita checando números, andamos con 50,000 abajo. Mayo, ahí salimos también muy abajo, casi 53,000 vehículos. Junio salimos con 3,000 vehículos abajo. Ahorita julio vamos ya, se puede presumir que 6,000 vehículos arriba. Y yo creo que se va a ir emparejando. Lo que sí hemos notado y lo hemos estado platicando con CBP, con Javier Vázquez de acá del Puente 4 para ellos, y hemos visto que el tráfico ha disminuido, pero los aforos no. Digo, la línea ha disminuido, pero los aforos no. Yo creo que si continuamos así, vamos a empezar a repuntar bastante, ¿no? Yo le platicaba a ellos lo mismo que he venido comentando. Mientras más eficientes sean ellos en la revisión, más vehículos van a estar cruzando. Nosotros tenemos pensado que para el mes de octubre, noviembre a más tardar, ya debemos estar preparados con todos los carriles para desfogue rápido de las filas, ¿no? Ya. Muchas gracias, Raúl. Y Juan Carlos, pues, ¿qué podemos ver hacia adelante? Pareciera desde la perspectiva de algunos que este año no vamos a tener temporada pico, pero aquí lo que estamos escuchando pareciera que ya se están recuperando los tráficos a la dinámica que traíamos antes de la pandemia. Uh-huh. Sí, o sea, en base a lo que hemos venido analizando de los datos de tanto de volúmenes como de tipo de mercancías, lo que esperamos, bueno, lo que se ve es que va a haber cambios, bueno, el volumen afortunadamente va a repuntar.
Sin embargo, lo que va a pasar es que va a haber algunos cambios de tipo de mercancías que se producen. Digo, dando la estacionalidad, la demanda que se está teniendo, digamos, la pandemia trajo como efecto principal que empresas como Amazon incrementaran muchísimo su movimiento. ¿Eso qué es lo que trae? Que son embarques más pequeños, más constantes, ¿no? Porque los chavos sobre todo ahora quieren todo en 2 horas. Entonces, ¿qué hace eso? Pues que tengas que tener un inventario mucho mayor pero más que nada ubicado en muchos puntos. Entonces, en la frontera, digo, habrá que ver, sería una investigación interesante ver cómo va a cambiar eso, pero lo que hemos visto y lo que mostré hace rato ya es un cambio en el tipo de productos que a lo mejor para el transportista no es tan impactante porque a lo mejor es una caja seca contra una refrigerada, pero sí para los operadores logísticos es un cambio porque sí requieren diferente tipo de personal o diferentes tipos de procesos para mover esa mercancía. Ahora, aparte de lo que nos enviaste era impactos del nuevo tratado, no sé si lo vamos a ver después. Realmente los cambios fueron mínimos, ¿no? Para lo que se refiere a la parte de transporte y logística, ¿no? A lo mejor las autopartes van a empezar también a cambiar, digo, no inmediatamente, pero sí en un futuro, porque el contenido norteamericano tiene que incrementarse. Entonces eso va a traer que a lo mejor flujos que antes venían de Asia vayan a empezar a cambiar hacia Norteamérica. Y otro aspecto que estamos analizando, todavía no hay suficientes datos, pero esto del onshoring y reshoring sí va a ser un impacto. Tenemos clientes, por ejemplo, en Arizona y están pasando leyes para atraer empresas que antes estaban en Asia, que se vengan a Norteamérica, y obviamente México va a ser uno de los principales receptores de ese tipo de industrias, que otra vez va a traer un impacto impresionante en la frontera, ¿no? Estaba haciendo números el otro día, con que se venga un 10% de la industria que está en Asia y digamos que se venga a México y eso cruce por la frontera, casi sería que incrementaríamos 50% el tráfico fronterizo. Entonces sí, es un trancazo impresionante, entonces pues hay que estar preparados, ¿no? Y como decía antes, tanto con infraestructura como con procesos, ¿no? Infraestructura otra vez, por ejemplo, Raúl ahí está ampliando un carril más todavía del acceso que se tiene al puente de comercio mundial, al puente 3. Digo, eso va a haber un incremento muy alto en la capacidad, pero otra vez tiene que venir acogida con gente que esté dispuesta a poder hacer las inspecciones. Se me olvidó comentar, en El Paso hay un ejemplo importante, no para camiones, sino para vehículos privados. Existe un programa de CBP que se llama Aceptación de Donaciones, en donde lo que hicieron en El Paso es incrementar un poco la tarifa de los puentes internacionales, y con ese incremento se paga el tiempo extra de los agentes de CBP. Entonces eso y está probado, hemos hecho números y está probado que sí ha reducido los tiempos de cruce. Entonces, a lo mejor pensar en ese tipo de iniciativas en donde podríamos, obviamente a los transportistas no les va a gustar que les incrementen la tarifa, aunque ya Carlos les estaba diciendo a Raúl que la bajara, pero incrementar un poco y que con ese nuevo, esos fondos adicionales se pueda cubrir el personal de inspección, ¿no? Es algo de las, otra vez, iniciativas innovadoras que se pueden implementar y que pueden ayudar, sobre todo al futuro, ¿no? Si la recuperación va a ser en V o en U o como vaya a ser, pero eventualmente vamos a llegar otra vez a volúmenes como estábamos hasta el año pasado. ¿Puedo hacer un paréntesis? Claro. Sí, adelante, Raúl. A ver, Juan Carlos, una pregunta, porque uno de los temas que yo he venido comentando en este caso al gobierno del estado es a lo mejor hacerle la propuesta, en este caso a los vecinos, y en la parte mexicana, en la parte que nos corresponde a nosotros, poner sistemas a lo mejor un poquito más actualizados de, no sé, rayos X, rayos gamma, lo que ellos necesiten
para que antes de que entren a su territorio ya vayan checados, o que ellos en línea estén viendo desde antes de que crucen a Estados Unidos qué lleva ese camión, ¿no? Claro. Esa es una de las propuestas que hasta el gobierno del estado de Tamaulipas le entraría para eficientizar los tiempos de cruce, ¿no? Esa es una pregunta que a lo mejor no se ha contemplado, ¿no? Sí, no, eso es un buen punto, Raúl, y lo hemos propuesto en algunos de los análisis que hemos hecho. Es más, simplemente con poder decir, y podemos usar el mismo RFID que estamos usando para la medición del tiempo de cruce, que pudiéramos decirle a CBP desde que entran digamos, al acceso al puente, ahí viene el camión X, porque podríamos ligar el pedimento que ya es el e-manifest, el manifiesto electrónico, podríamos ligarlo con la placa del camión, por ejemplo, y poderle decir, ahí viene ya este camión, tú ya tienes los datos, y no esperar a que llegue, porque lo que hacen actualmente es que llega y en ese momento entran los datos al sistema de CBP y sale en la pantalla, pues este sí necesita inspección, este no. Entonces, si pudiéramos tener esa visualización del embarque con anticipación, yo creo que ayudaría muchísimo. Y como tú dices, se puede hasta detectar o usar, como decía Ociel, algún tipo de inteligencia artificial, el poder desde que están en el puente, poder redireccionar a aquellos que van a ser inspeccionados y a aquellos que no. Entonces, eso ayudaría muchísimo, y también otra vez con la infraestructura que ya se tiene, ¿no? Los carriles adicionales. De hecho, de las pláticas que han hecho, Juan Carlos, es la seguridad. Quiero aportar algo más que empiezo a construir a partir de la primera semana de agosto. Se empieza a construir una estación segura. Son las estaciones seguras que está implementando el gobierno del estado de Tamaulipas en todas las carreteras. Vamos a contar con una área donde va a estar instalado la policía estatal ya van a hacer una construcción de un truck stop que va a contar con baños, gasolinera, franquicias de comida, y la estación segura, que ese es el plus que le vamos a dar al puente. Que se quejaba mucho de la seguridad, y aquí ya va a estar. Empiezo la construcción, si Dios quiere, la primera semana o segunda semana de agosto, donde se va a contar con elementos de la policía del estado en el resguardo de todo lo que es la entrada y salida del puente, ¿no? En este caso. Ya. Con esa misma estructura se podría resguardar los equipos que instalara, en este caso, CBP, que se podría tener esa doble función, ¿verdad? Ya. Luego, siempre los temas de extraterritorialidad en el que nos encanta meternos, y sobre todo la gente grilla, ¿no? Por ahí, busca cómo estas cosas no avancen y ponerle piedras, ¿no? En el camino. Carlos, en tu opinión, yo creo que hasta estarían de acuerdo en aceptar finalmente que Raúl les aumentara la tarifa ahí, con tal de que pudiéramos pagar las horas extras, ¿no? Del personal de CBP, y que pues en lugar de tus camiones estuvieran 4 horas, pues estuvieran 2, ¿no? El micrófono, Carlos. Ya no le gustó lo del incremento. Hay que prender el micrófono. ¿Sí, Carlos? Ya mejor le apagó. O quizás lo quieres comentar tú, Roberto, mientras esperamos a Carlos. A ver, ahí. Ya, a ver, ya. Bueno, un segundo. Bueno, pues estamos transmitiendo desde la casa, y a lo mejor mis hijos hicieron uso del
del sistema de internet, a ver si ahí. Bien, sí, decía que estamos totalmente de acuerdo en que Raúl haga lo que tenga que hacer para que se agilicen las filas sin que los transportistas paguemos más. No, no es cierto. Yo no estoy tan seguro que incrementando la cuota del cruce se solucione el problema. Hemos visto a través de los años que hay muchos factores. Entre ellos yo pudiera comentarles, por ejemplo, los fallos en los sistemas son muy recurrentes y hay un fallo en el sistema que trae una repercusión hasta de varios días dependiendo. También vemos problemas muy básicos dentro de las aduanas, principalmente del lado americano, creo que ya lo mencioné, principalmente tenemos el problema de cruce hacia el lado de Estados Unidos, pero vemos, por ejemplo, cuellos de botella en la salida, porque en la salida ya del recinto de la aduana, hay abiertos menos módulos en proporción a los de entrada, donde uno lo ve de afuera y dices, pues cierra uno de entrada y abre uno de salida y con eso ya compensas. Pero bueno, de la barrera se ven muy fácil los toros, ¿verdad? No sé en la operación, pero creemos o tenemos la percepción de que muchas veces es falta de interés, falta de eso, de interés porque se agilice la fila. Mas, sin embargo, principalmente el problema que ocasiona la fila son las revisiones de seguridad. De pronto hay embarques sospechosos y la fila se detiene, empiezan a revisar, los empiezan a mandar a segundas revisiones, a rayos X, y ya no hay capacidad para revisar a ese nivel de detalle y hace que todo rebote. Y ahí es donde comentaba que cuando se hacen las reuniones de facilitación aduaneras o de donde nos invitan para que los usuarios participemos y aportemos nuestros comentarios, nuestras opiniones, a la hora de entrar a ese punto te dicen, esto es confidencial, aquí no podemos compartir y bueno, lo entendemos. Ahora, si realmente hubiera la seguridad de que si se le incrementa algo al cruce, al precio del cruce del tractocamión y se agilizan las filas, pues a ver si no me crucifican mis compañeros, pero nos convendría, ¿verdad? Digo, de hacer 3-4 horas a pagar una cantidad más, pues sería rentable para el transporte y para los dos países, o sea, para toda la economía que depende de este cruce internacional. Ya, sí, con las dinámicas actuales, ¿hasta cuántas vueltas se pueden dar en el tránsito, no sé, en Ciudad Juárez, en Tijuana, Víctor? Sí, Víctor, ¿nos escuchas? Perdón. Lo óptimo aquí, tanto en Ciudad Juárez como en Tijuana, es dar 3 vueltas, 3 exportaciones y 3 importaciones. Ahorita en la actualidad estamos en 2 por toda la problemática que tenemos ahorita de falta de personal, de caída de sistemas, de falta de infraestructura. Pues, por causa de las aduanas estamos trabajando con una eficiencia del 60%. Ya. Sí, y eso sí, si pudieras alcanzar el 100%, los 3 cruces de ida y de regreso, pues sí estarías desde luego dispuestos y eso ayuda a contribuir con un poquito más de cota y buscar, entre otras soluciones, ir incorporando mayores tecnologías, prestaciones, facilidades, como ya comentaba Raúl, también estos arcos de rayos X antes de llegar al punto fronterizo. No, definitivamente, el aumentar la eficiencia y el número de cruces, pues
repercute en el ingreso tanto del transportista como del operador, ¿no? Y esto influye también en la motivación del chofer, ¿verdad? De buscar hacer más trabajo, sabiendo que lo puede hacer. Claro, muchas gracias. Es que imagino también con las temperaturas que hay en el verano, debe ser muy complicado, muy desgastante pasar tanto tiempo en espera, Roberto. Sí, sí, también ese es otro factor. Yo no sé si de entrada o en una primera instancia sea muy recomendable tener este incremento. Yo sí pienso que las autoridades federales en Estados Unidos tienen que voltear un poquito más hacia la problemática que hay en el comercio internacional, porque siempre va a estar el debate de que si ampliamos más el comercio o ampliamos más el tema de la seguridad, que haya más filtros de seguridad. Y usualmente cuando incrementas la seguridad, afectas el flujo comercial. Hay que encontrar la manera de cómo seguir incrementando la seguridad por el bien de todos, pero también sin afectar el comercio, ¿verdad? Porque muy poco las autoridades voltean al impacto que tiene el comercio. Y lógico, yo pienso que los desarrollos con inteligencia artificial y inclusive la misma infraestructura deben de ayudar bastante a solucionar el problema. Y también el tema de la pandemia vino a truncar muchos planes que se había de desarrollo y de infraestructura, ¿no? Entonces, sí estamos en un momento donde no sabemos exactamente cuánto vino a afectar los planes de crecimiento y de expandir las áreas en los puentes, pero definitivamente, pues sí lo vino a afectar. En Laredo, Texas, hay una asociación de transportistas y han hecho un excelente trabajo de hacer que la gente en Washington voltee para acá, para Laredo, siendo Laredo el puerto más importante en volumen. Y han hecho un excelente trabajo. Se necesita que volteen un poquito más porque cuando hay cambios o para poder tener más flujo en el puente, pues no nomás es el gobierno federal, pudiera ser la ciudad de Laredo, pudiera ser el condado de Webb, pudiera ser el USDA, podría ser el mismo DOT, o sea, que el DOT no esté haciendo inspecciones dentro de las instalaciones, porque sí, definitivamente, el problema mayor y el cuello de botella definitivamente se encuentra del lado americano. Y lo decía Carlos Fernández, el tema de la falta de personal en la gente del puente sí es un problema. No siempre la gente de Customs tiene suficiente personal. Y probablemente sea un factor el tiempo extra, definitivamente, porque como cualquier tipo de institución, se manejan con presupuestos, ¿no? Entonces, eso y en combinación también con el reducir la gente trabajando para evitar los contagios, las distancias, también lleva a tener menos gente trabajando en un determinado turno. Ya, muchas gracias. Raúl, y la nueva infraestructura de la que nos has platicado que se va a incorporar al puente, con lo que son tus ampliaciones, ¿qué tanto más podrá coadyuvar a hacer que más fluido el tránsito, el despacho de las unidades que cruzan por tu puente? Bueno, como todos saben, aquí se contaba con solamente un carril desde lo que es la carretera Piedras Negras Nuevo Laredo hasta llegar a la entrada del recinto fiscal. Ya tenemos 1,5 kilómetros de un carril extra para carga, entonces en lugar de que sea un carril de carga sean 2, y ahora vamos a continuar desde la carretera, que son 5.3 kilómetros, se van a incrementar con 2 carriles exclusivos para carga regular, y 2 carriles, uno para certificados y vacíos y el otro para tráfico libre, ¿no? Se amplió dentro del recinto para los certificados y vacíos, y estamos ampliando la salida para que no se haga un cuello saliendo de los módulos de aduana de revisión, que no se hiciera hacia las casetas un cuello de botella, ¿no? Ya lo ampliamos también.
estamos dejando espacio, preparándonos porque el senador Cuellar, Henry Cuellar, había hecho ahí una observación que a lo mejor ellos querían crecer un poquito más, hacer más módulos y a lo mejor había necesidad de ampliar el puente. Se platicó con el gobernador y nosotros le dijimos al senador ahora que estuvo aquí en la inauguración de las nuevas oficinas y le hicimos saber que nosotros ya estamos listos, que para nosotros es más fácil ampliar 4 casetas de cobro y la salida que para ellos ampliar todo el puente, ¿no? Lo de nosotros viene esperando un crecimiento de lo que la propuesta que hizo el senador, perdón, el congresista, de ampliar ellos sus áreas y una parte de la estructura del puente. Yo la veo un poquito más difícil. Yo pienso que con equipo más sofisticado en el sentido o nuevos equipos de detección de mercancías podríamos avanzar más por el puente, ¿no? Eso es ya muchas. Sí, muchas gracias. Sí. Y Juan Carlos, pues lo que tú nos adviertes, esos datos que nos das son impactantes, ¿no? Solo el 10% de la proveeduría que hoy está en Asia, si se reubicara, nos decías, pudiera crecer el intercambio comercial en los flujos logísticos hasta 50% de lo que hoy tenemos. Las infraestructuras necesariamente tendrían que actualizarse, ¿no? a ese crecimiento. Así es, y como mencioné, digo, tenemos hoy sí que hay de dos sopas. Una es, y yo creo que hay que comerse las dos, tanto ampliar la infraestructura y también cambiar los procesos, ¿no? Lo que comenta Raúl es algo, como les decía, que ya veníamos presentando. Tenemos varios proyectos con Homeland Security, analizando tecnologías, ¿no? Una de ellas es esto de Connected Vehicle, vehículo conectado, que también viene pegando duro. Y ahí la idea era que el vehículo otra vez se pudiera comunicar con la infraestructura y con aduanas, en este caso americana, para, como mencionaba anteriormente, que pudiéramos dirigirlo hacia ciertos carriles y específicamente si requiere otra inspección, si no requiere inspección, si está vacío, etcétera, ¿no? Que actualmente, pues, aunque ya están algunos carriles segregados, sí se ve todavía que hay movimientos y eso es ineficiente, ¿no? Lo de los rayos X del lado mexicano y el truck stop que se está platicando también ya lo habíamos comentado. Y otra vez aquí es otro tema importante, ¿no? La confianza que se tengan entre las autoridades americanas y las mexicanas para poder trabajar de la mano y que la inspección que se esté haciendo del lado mexicano sea, digamos, bien recibida por el lado americano y que sea mucho más fácil ese flujo, ¿no? Entonces, hay que, como decía el director de CBP hace años, el Bernstein, hay que mover la frontera un poco más al sur, o sea, no nomás esperarse hasta que llega a la línea, ¿no? Sino moverla lo más al sur que se pueda, con información, con nuevas tecnologías, para que cuando llegue el embarque, o en este caso la persona que está cruzando, pues pueda hacerse mucho más eficiente. Y otra vez, vamos avanzando, pero muy lentamente, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una llamada de atención. Si queremos seguir siendo competitivos a nivel mundial, pues vamos a tener que implementar estas nuevas tecnologías, estos nuevos procesos. Pero ya las empresas certificadas, todos estos temas del CITIPAD o EA, ya no nos dan para más en agilidad en las fronteras, Juan. Así es, así como que ya el CITIPAD, les digo, empezó en 2001, después del septiembre 11, ha ido evolucionando, pero pues ya no nos da, o sea, hay que tener estos nuevos programas. Como les decía, el UCP ha sido una súper, sobre todo en Arizona, ¿no? En Nogales fue donde empezó y donde ha hecho muy buen trabajo, que están ambos, o sea, agentes del SAT y agentes de aduana. Y eso trae también como resultado ahorros en infraestructura. Por ejemplo, ahí en Santa Teresa, Nuevo México, creo que el plan es quitar ya definitivamente la inspección de aduana de exportación
porque otra vez estás manteniendo infraestructura, hay que tener personal. En cambio, si se están los dos juntos, ahí puede ser uno de los puntos importantes, ¿no? Se está pensando, por ejemplo, en el nuevo cruce en Otay Mesa, que se está planeando en Otay Mesa East o Otay Mesa 2 o Mesa de Otay 2, en que exista nada más un solo grupo de infraestructura binacional, ¿no? Eso sería lo ideal. El cruce del futuro podría ser ese, en donde en vez de tener aduanas y CBP en un lado, cada quien con su infraestructura, que estuvieran todos juntos, y eso haría mucho más eficiente el movimiento de mercancías. Ya, de acuerdo. Muchas gracias, Juan. Y Carlos, estamos sobre el tiempo, entonces vamos a ir cerrando la conversación, así que me permitiría pedirles a todos un comentario de 1 minuto para hacer su cierre. Por favor, si quieres comenzar, Carlos Fernández. Gracias, Ociel. Pues bien, primero comentar pero de 1 minuto, pues la pandemia nos tomó de sorpresa, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Creo que eso todos nosotros ya lo entendimos, pero tal vez no todos nosotros ya lo logramos. Eso va a ser fundamental porque yo no creo que regresemos al mundo de antes. En cuanto al puente, que se habló mucho de la operación o de la competitividad del puente, pues yo sigo agregando a lo que comenta Juan Carlos, que definitivamente coincido con él, de que falta infraestructura, faltan procesos, pero falta algo más, y eso algo más yo lo dejaría como que el interés de los que realmente pueden tomar decisiones para cambiar las cosas, para ir a la par en cuanto al crecimiento del comercio y la infraestructura y los procesos. Y lo vemos en muchos aspectos, en muchos temas en la vida real. Lo comentan, sí, se han hecho esfuerzos, pero avanzamos muy lentamente. Falta planeación, falta visión, falta hacer hoy lo que vamos a necesitar en los próximos años. Sí, muchas gracias, Carlos. Y continuaríamos con Víctor Martínez, por favor. Víctor, 1 minuto de cierre. Buenas tardes. No pudimos tocar el tema de los operadores, la falta de operadores. Eso también es un riesgo muy, muy grande que tenemos, tanto en el lado mexicano como en el lado americano. En el lado americano, pues está en la desventaja que tenemos los transportistas mexicanos, porque los operadores se quieren ir a trabajar y a ganar dólares, y nos estamos quedando sin operadores en el lado mexicano. Y también la parte de profesionalizar más lo que es el conducir un camión, para que los jóvenes y las nuevas generaciones busquen querer trabajar en esta industria, que ahorita también le tienen miedo, ¿no? No hay, todos los jóvenes quieren una oficina con aire acondicionado y trabajar de 8 a 5. Entonces tenemos retos muy grandes también en ese lado de seguir generando choferes profesionales. Claro, y hay que buscar cómo integralmente se los vamos haciendo más interesante, ¿no? Si se pasan 4 o 5 horas para cruzar una caja y su productividad también disminuye, pues no, como que no hay muchos incentivos, ¿no? Y luego agreguemos al tema de la inseguridad que hay en México, ¿no? Sí. Bueno, continuaríamos con Roberto, por favor, Roberto. Muchas gracias. Sí, yo creo que es un poquito lo mismo que menciona Víctor y menciona Carlos, los retos que se aproximan, y sí estar un poquito atentos a cómo podemos enfrentar el problema antes de que nos pegue, ¿no? Para amortiguar el impacto que vaya a tener todo lo que se aproxima. Yo también pienso que el mundo ya no va a ser el mismo, va a cambiar muchas prioridades que teníamos las personas a nivel profesional,
a nivel laboral, inclusive en nuestra red de familiares y amigos, yo creo que definitivamente, inclusive superando el tema de la pandemia, yo pienso que va a cambiar mucho la cultura con la que nos manejamos. Y los retos van a seguir y probablemente se vayan a hacer un poquito más complejos en los próximos meses. El tema de los operadores es un tema también muy, muy complicado para el lado mexicano y para el lado americano. Del lado americano se pudiera decir que hemos sido beneficiados de diferentes maneras porque de repente teníamos ya alrededor de 80,000 operadores en el lado mexicano ya trabajando como B1s, y eso nos ayudó a que las empresas de la frontera crecieran. Pero sí, se va a tener que cambiar la estrategia del reclutamiento de operadores. Sí he visto que en varias empresas han estado abriendo escuelas para poder traer más operadores a la industria, pero sí se va a tener que cambiar la estrategia, inclusive dando la oferta y la demanda. Es muy probable que los sueldos también tengan que cambiar. Ya, muchas gracias, Roberto. Raúl ya nos decía que ya ahí viene la escuela en el lado mexicano, ¿no? Ahí de Nuevo Laredo, ¿sí? Con su impulso hay que del grabárselo. del Estado, sí. Sí. Eso hay que grabárselo, Ciel. Aquí lo vamos a consignar para hacer una nota específica, ¿sí? Raúl, un minuto, por favor, de cierre, de conclusión. No, pues primero que todo, darle las gracias por la invitación, y decirles que pues estamos trabajando con toda la disponibilidad para poder mejorar los tiempos en los cruces, mejorar la eficiencia que tenemos aquí y que los recursos que se estén captando sea para los mismos, para la misma gente de aquí de Nuevo Laredo, ¿no? Sabemos de la importancia que tiene que tener el crecimiento local y le estamos apostando a todos estos proyectos. Sobre todo el gobernador se quedó muy interesado porque sabe que recibirte de conductor o ser un conductor tienes un sueldo que no lo tiene un egresado de abogado o de ingeniero, entonces ya está autorizado, vamos con todo a esos proyectos y yo creo que los vamos a tener que invitar para que vea Carlitos que sí es cierto a la próxima inauguración. Ya, pues ahí estaremos, se les dibujó la sonrisa a los dos transportistas de ahí de la zona, de la región, ¿sí? Y eso es lo que quiere Víctor también, si por extensión puedes apoyar allá a la región de Ciudad Juárez, Tijuana. Yo agregaría algo muy rápido, Ciel, muy rápido, y esto que quede claro, no es en beneficio únicamente para los transportistas, es en beneficio para toda la región, obviamente, pero para los 3 países que están en este corredor NAFTA. Sería un impacto desde mi punto de vista muy, muy importante en muchos sectores. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, cerraríamos contigo, Juan Carlos, por favor. Gracias. Pues sí, yo nada más, mi conclusión, aparte de todos los otros compañeros, es que deberíamos de elevar esto a un nivel en donde se están tomando las decisiones, porque entre nosotros hablamos el mismo idioma, conocemos la problemática, las posibles soluciones, pero si las personas que al final toman la decisión de inversiones o de decisiones de cambios de procesos, como hemos mencionado, no conocen el problema, va a ser muy difícil que lo podamos solucionar, ¿no? O nos va a llevar mucho más tiempo. Digamos, es como empezó la plática, los cambios en aduanas, los cambios aquí, cambios allá, hacen que es muy difícil el proceso de planeación de infraestructura y la operación de transporte transfronteriza se pueda hacer más eficiente, ¿no? Entonces, a través tuyo, sí puede ser, podemos hacerlo, publicaciones, podemos hacer otro tipo de conferencias, invitar a más gente para elevarlo a un nivel en donde entiendan que el beneficio, como acaban de decir los compañeros, es para todos, no nada más es para alguien, sino es para todo el país, para todos los 3 países, ¿no? Sí, sí, podemos irlo armando y desde luego aquí siempre están los micrófonos abiertos para
convocar a autoridades, diputados, legisladores. Creo que allá tienen un muy buen representante en la persona de Henry Cuellar, sí, que es un muy activo y muy promotor de su frontera en el Congreso americano. Entonces, desde luego, sí, además bien participativo y muy abierto a estos foros. Así que lo podemos organizar y armar para ir llevando la voz a otros niveles, donde está la toma de decisiones en favor de agilizar esos cruces fronterizos, no solamente el Nuevo Laredo, sino toda la infraestructura desde Tijuana a Matamoros, ¿no? Que es muy necesario, ¿no? Digo, nos tomamos 100 años en construir otro puente ferroviario, ¿no? O sea, nada más, y digo, a esa velocidad, pues nos va a rebasar otra vez el crecimiento del intercambio comercial, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. A nombre de T21 les doy las gracias a todos ustedes, los panelistas y los que estuvieron acompañándonos aquí en vivo y en directo en esta transmisión. Sabemos que hay retos muy importantes que desarrollar, que impulsar hacia adelante en el intercambio y la logística fronteriza. Así que pues hay mucho por hacer y entre tanto vamos a seguir elevando la voz en muchas de las temáticas que hoy ustedes aquí nos han vertido para llamar la atención de las autoridades respectivas. Que les vaya muy bien y que tengan una excelente semana en lo que resta de actividades.